les había comentado, sobre el material, les mandé en la plataforma, eh, les había pasado el trabajo que íbamos a trabajar hoy, ¿bien? Las imágenes, perdón, el PDF que vamos a trabajar hoy. Lo pudieron descargar, lo pudieron ver. Era solamente de lectura, ¿bien? Bien, como les dije, este es el libro que vamos a utilizar este año. Bien, yo lo tengo acá, ahí se los puse. Y como dice ahí en la primera diapositiva, nosotros vamos a trabajar con este material durante todo el año. Yo si bien lo tengo en PDF, le voy a ir pasando así como le pasé los capítulos y vamos a trabajar de esta manera. Voy a ver si lo puedo escanear, así lo tienen en color también. ¿Qué vamos a ver la clase del día de hoy? ¿Se acuerdan de que la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre las líneas cartográficas, todo lo que tiene que ver con los mapas? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy en día va a ser en el capítulo 3, como sale en el libro. Yo lo tengo acá en el libro, el capítulo 3. América en mapas. Bien. A ver, voy a poner acá, así no sé. Ahí está. Bien. América en mapas. ¿Ok? Los primeros mapas del continente fueron de los territorios americanos. Como pueden ver ahí en esas imágenes, en la primera diapositiva, hay un mapa antiguo y una imagen al costado de ustedes que sale ahí unas comunidades aborígenes, los pueblos originarios. Bien, se decía de que los primeros mapas que hubieron en la representación de la Tierra fueron de los pueblos americanos, de los territorios americanos, ¿bien? Por estos pueblos originarios. Los mapas fueron elaborados y utilizados en todo el mundo en diferentes épocas, ¿bien? Por lo tanto, ¿se acuerdan que nosotros vimos en la clase pasada que eran los mapas, la clasificación de los mapas, los tipos de mapas? Bien, entonces podemos decir que los mapas son una representación o una imagen que las personas elaboran sobre algo que les interesa sobre la realidad. Es decir, los intereses que yo tengo o los propósitos, las investigaciones que yo quiero hacer sobre un lugar determinado, lo que voy a hacer es representarlo en un mapa. Bien, a ver, vamos a poner acá, así pueden ver bien las imágenes. Aguárdenme, ahí está. Bien. Como les decía, los mapas son representaciones o imágenes que las personas elaboran sobre algo que les interesa. Las representaciones permiten definir áreas o demarcar territorios, establecer ciudades, establecer zonas de cultivo, de montaña, de ríos, de océanos, etc. Bien, entonces, en un mapa, como podemos observar ahí, estos primeros mapas antiguos, se observan algunos aspectos de la realidad y otros no. Es decir, que nosotros vamos a plasmar o a confeccionar mapas que tengan que ver con nuestro propio interés. Antiguamente, como pueden ver, esos mapas no estaban como hoy lo conocemos hoy en día, con los países, los continentes, sino que estaban elaborados por estas comunidades aborígenes, por estos pueblos originarios, donde ellos representaban en rocas, en piedras, en paredes, lo que a ellos les interesaba. Por ejemplo, la problemática que estaba vinculado en ese entonces con el cultivo, o por ejemplo, mostrando zonas de la superficie cultivada que ellos realizaban, la extensión de los bosques,
las selvas que después, con la llegada de los conquistadores, fueron ocupadas y fueron ocupadas todas esas tierras, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos a los mapas, tenemos que tener en cuenta y saber que los mapas van a permitirnos conocer la realidad que nosotros queremos saber, representar ciertas características, como decíamos anteriormente, montañas, ríos, ciudades, rutas. ¿Bien? ¿Me van viendo ahí? En la diapositiva quiero decir. Ok. Entonces, para quedar claro y hacer un repaso, eh, ok, entonces, otra de las características principales de estos mapas, ahí está, decíamos que en los mapas antiguamente eran utilizados por los españoles. Los españoles fueron los pioneros de realizar estas proyecciones cartográficas. Como pueden ver ahí y en el texto que yo les pasé en el PDF, los primeros mapas fueron construidos y confeccionados por los europeos. En las primeras colonizaciones, en las primeras expediciones que ellos hicieron, en el siglo XV, cuando por un lado los portugueses emprendieron sus barcas y comenzaron a costear todo el continente africano para conocer nuevas tierras hacia Oriente, bien, hacia Asia. Por otra parte, los españoles querían hacer esa misma ruta, pero tomaron otra dirección. Bien, tomaron otra dirección. Es por eso que en el año 1492, con la colonización de Colón, en toda esa superficie que él encontró, que él descubrió, se dio cuenta que conoció un nuevo continente. ¿Bien? Por eso, en este siglo XV, los portugueses comenzaron a recorrer estas costas, buscando una nueva ruta comercial. En cambio, los españoles se ubicaron en otra zona, creyendo que era la zona oriental donde estaba toda esta ruta comercial. Allá por el año 1500, una expedición portuguesa en la que se encontraba un geógrafo muy reconocido, Américo Vespucio. Este geógrafo le llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque mostraba o comparaba el mapa que tenía de las costas de Asia con lo que estaba observando y se dio cuenta que no era lo que él tenía representado en ese mapa, sino que era un nuevo continente. Entonces se dio cuenta que era un nuevo territorio por explorar. Es por eso de que América lleva el nombre de este geógrafo, Américo Vespucio. Bien, que a partir de 1507 llamaron estas tierras América, en honor a Américo Vespucio. Bien, cuando el continente americano comenzó a ser incorporado en el planiferio, tenían una visión eurocéntrica, es decir, que el centro, como pueden ver en esta diapositiva, que dice Europa se encontraba en el centro del planiferio, es decir, que tenía una visión eurocéntrica de Europa, donde los demás continentes se ubicaban hacia los costados. Como pueden ver en esa imagen. Bien, entonces, como dice ahí en este personaje, en el mapa mundi de 1507, fue
considerado el primer mapa donde se lo representó a América. Las primeras confecciones cartográficas las realizaban los europeos, porque ellos querían conquistar y colonizar ciertas tierras, y es por eso que ellos utilizaban los mapas y estas cartografías para ubicarse a través de las líneas imaginarias, las coordenadas geográficas, para conquistar, recorrer lugares, ¿bien? Y a partir de esto, del surgimiento de esta cartografía que los españoles fueron proyectando, surgen, que ahí lo vamos a ver, las proyecciones. A partir del siglo XVI, el continente americano quedó definitivamente incorporado en los planiferios europeos. Es decir, que esta representación eran elaborados por cartógrafos europeos, donde, como dijimos anteriormente, tenían una visión eurocéntrica, donde Europa estaba en el centro y los demás continentes estaban a su alrededor. Bien, entonces, estas proyecciones cartográficas surgen a partir del siglo XVI, y el planiferio queda representado como lo conocemos hoy en día. ¿Qué son entonces estas proyecciones cartográficas? Como dice en el texto y ahí en el personaje que yo les coloqué, es un procedimiento que la cartografía representa la forma casi esférica de la Tierra en un plano. Sabemos y conocemos que la Tierra tiene una forma geoide, es decir, que es, por ejemplo, si nosotros agarramos una masilla o masa, la aplastamos en los polos, vamos a ver que en el centro se ensancha y en la parte de arriba y de abajo, del norte y del sur, quedan achatados. Por eso, nuestro planeta tiene una forma geoide. Bien, cuando hablamos de estas proyecciones, como dijimos, que son representaciones en un plano, bien, en una cartografía, en la representación de la Tierra en un plano. Esas son las proyecciones cartográficas. ¿Y cómo se clasifican? Tenemos tres tipos. Una proyección cilíndrica, una proyección polar y una proyección cónica. Bien, tenemos una proyección cilíndrica, una proyección polar y una proyección cónica. ¿A qué hace referencia cada una de estas? Las proyecciones cónicas, como tienen ahí hacia la izquierda de ustedes, se usan para representar los hemisferios norte y sur, como por ejemplo nuestro país, Argentina. Entonces, estas proyecciones cónicas van a permitir representar el planeta Tierra tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Bien. Las proyecciones polares, o la proyección polar que está hacia la derecha de ustedes, son aquellas proyecciones que permiten representar la Tierra en un plano a través de los polos. ¿Vieron ahí? Como pueden ver en las imágenes, tenemos la representación arriba de la Tierra y abajo en los planos, cómo se proyecta a través de este tipo de proyección. Bien, es decir, que son ideales para volcar en el mapa las áreas polares, el polo norte y el polo sur. Y luego tenemos la que está en el centro, las proyecciones cilíndricas. Son las más comunes, son las que más utilizamos nosotros para representar una parte total de la superficie terrestre. Es decir, que incluye al todo del planiferio, tomando como base las líneas imaginarias. ¿Se acuerdan que era
el paralelo del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Este tipo de proyecciones, los continentes se representan a una mayor fidelidad, es decir, que se pueden plasmar bien a través de estas proyecciones cilíndricas, en las zonas cercanas al Ecuador y al meridiano de Greenwich, al paralelo del Ecuador y al meridiano de Greenwich. Bien, entonces, estas proyecciones son importantes porque a través de esta representación de la Tierra vamos a utilizar uno de estos mapas o una de estas proyecciones necesarias al trabajo que nosotros vamos a hacer. Bien, ¿cómo vamos a ubicar entonces América según las líneas imaginarias? ¿Se acuerdan que nosotros vimos ya las líneas imaginarias? Pero ahora va a ser referido al continente americano, el continente que nosotros estamos estudiando en este año. Entonces, ahí como podemos ver en este planiferio, vemos el meridiano de Greenwich, el paralelo del Ecuador, y tenemos otras líneas imaginarias, que serían el trópico de Cáncer hacia el norte y el trópico de Capricornio hacia el sur. Bien, a partir de las líneas imaginarias se distingue América del Norte, América del Sur y América Central. Bien, y se considera al continente como parte del hemisferio. ¿Se acuerdan de que en el meridiano de Greenwich dividíamos al continente en dos mitades? Uno, el hemisferio oriental hacia la derecha, hacia el este, y el hemisferio occidental hacia el oeste. Entonces, el continente americano se encuentra en su totalidad en el hemisferio occidental. ¿Bien? Las líneas imaginarias que recorren o que atraviesan el continente son el trópico de Cáncer, como dijimos, y el trópico de Capricornio. El trópico de Cáncer pasa por el país de México y el trópico de Capricornio pasa a nuestro país. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ciudades y qué lugares atraviesan estas líneas? Bien. Ahí como podemos ver, estas coordenadas geográficas son importantes y son necesarias porque van a tener en cuenta ciertas características para ubicarnos en el mapa a través de la latitud y la longitud. ¿Se acuerda? Bien. Bueno, entonces, para hacer un repaso de la clase, y ya vamos a la última diapositiva, decimos de que los mapas antiguamente se lo usaba o se lo utilizaba para representar ciertas actividades que los pueblos originarios querían establecer, ya sea plasmándola en una piedra, en una pared, en una montaña, en un plano o en un papel, y ellos ponían, marcaban ciertas características que ellos querían, por ejemplo, el cultivo, dónde estaban habitando, dónde se encontraban los recursos naturales, el agua, para ubicarse en ese mapa que ellos estaban en ese lugar. Bien, luego, con la llegada de los españoles, ellos comenzaron la confección de esa cartografía a través de los mapas cartográficos. Estos mapas utilizados por los españoles tenían una visión, como dijimos, eurocéntrica, donde Europa se ubicaba en el centro del mapa y el continente y los demás continentes alrededor. Bien. Con la llegada de Cristóbal Colón al continente en 1492, comenzó la expedición de estos nuevos territorios explorados para extraer los recursos minerales, naturales, las riquezas y colonizar toda esa zona. Bien.
Y esto permitió, con el avance, las primeras proyecciones cartográficas. A partir de ello tenemos estas proyecciones, como habíamos dicho, una proyección cilíndrica, cónica y polar. La que más utilizamos hoy en día son las proyecciones cilíndricas, porque permiten ver al planiferio en toda su totalidad, con la distribución de las líneas imaginarias del hemisferio del Ecuador, del meridiano de Greenwich, y las demás líneas imaginarias como las que vimos recién. Bien, a ver si hay otra. Y como tarea, vamos a pensar y vamos a, en base a lo que fuimos estudiando, vamos entre todos, o cada uno después, va a determinar cuáles son los límites del continente americano. Los podemos buscar en internet o simplemente verlo, ya podemos tener en cuenta cuáles son los límites de América. Bien, siempre y cuando tengamos en cuenta y presente los puntos cardinales. Yo le puse acá, hacia la derecha de ustedes, la rosa del viento, es decir, la que determina el norte, el sur, el este y el oeste. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer como tarea va a ser identificar cuáles son los límites del continente americano. ¿Qué límite al norte? ¿Qué límite hacia el sur? Hacia el este y hacia el oeste. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Les pido que lean el material porque todo lo que se fue explicando está en este capítulo 3, en el libro. Bien. Así que ahora les voy a pedir que alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer, le escriban mientras el prese toma asistencia. Desde ya, muchísimas gracias y estoy contestando las preguntas ahí un ratito, unos minutitos y ya nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, por participar, por estar presentes en las clases. Y bueno, es una nueva modalidad que nos estamos amoldando y acostumbrando a partir de ahora. Muchas gracias y bueno, los leo ahí en los comentarios. Muchas gracias. Recuerden de que el prese está tomando la asistencia, ¿bien? Así que esperemos unos minutitos. Bien, acá dicen algunos chicos cómo hacer los límites. Bien, ¿cómo hacemos los límites? Pensemos que en el norte tenemos a el polo norte, ¿bien? Al norte limita con el polo norte. Al sur limita con el polo sur. Y hacia hacia el este y hacia el oeste tenemos océanos. ¿Bien? Así que lo podemos buscar en internet, buscarlos en algún libro. Por ejemplo, acá en el libro, si nosotros lo miramos, por ejemplo, acá, en estas imágenes, vamos a poder descifrar bien cuáles son los límites de América. Ahí que me dice Nayara. Buenos días, profe. Las páginas de lectura de libros sería hasta la 42. Es para ir trabajando las páginas, ya que yo tengo un libro muy bueno en la clase.
Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a ir trabajando. Este va a ser el libro que vamos a usar todo el año. Nosotros comenzamos con la página 36, acá, la página 36, y vimos hasta la 42, hasta acá. Vimos hasta ahí, hasta la 42. ¿Bien? Después yo le voy a subir el otro material, el otro capítulo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Bien? Muchas gracias. A ver qué más. Muy buena la clase, muchas gracias. ¿Cómo se llama el libro? Ah, el libro se llama, ahora les voy a subir en la plataforma el Power y se llama Geografía de Américas, Sociedades y Espacio de Santillán. ¿Ven ahí? Sí, la tarea solamente, Emiliano. ¿Cuáles serían los límites del continente americano? Los buscamos en internet y los escribimos en la carpeta. Lo escribimos en una hojita, en la hojita de que pertenece a geografía, a la materia, y lo escribimos ahí, al norte, al sur, al este y al oeste, con qué países o con qué lugares limita el continente americano. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima clase. Muchas gracias. Cuídense, quédense en las casas. Ya saben, a tomar todas las medidas necesarias para cuidarnos entre todos. Las actividades estas que están en el libro, no. Estas actividades no las hacemos. Solamente lectura. Lectura. Estas actividades no. Bien, estas actividades no las hacemos. Hasta luego, nos vemos y muchas gracias.